Cuando nosotros leemos la palabra de Dios y hablamos sobre la persona del apóstol Pablo, un hombre que sin duda siguió a Jesucristo, fue apóstol de Jesucristo, todos los comentaristas bíblicos contemporáneos concuerdan que cuando el apóstol Pablo dice: conozco a un hombre en Cristo que fue arrebatado al tercer cielo, se estaba refiriendo a su persona, se estaba refiriendo de que él tuvo la experiencia inefable de ser llevado en el Espíritu al cielo, en donde él vivió momentos, experiencias inolvidables, en donde él oyó palabras y revelaciones que ningún ser humano, ningún hombre ha tenido, pero que por su humildad y su sencillez y por el trato que Dios tenía para con él, él solamente menciona: conozco a un hombre. El apóstol Pablo tenía mucho de qué gloriarse. El versículo 7 nos dice esto: por todas las cosas que Dios le revelaba, que Dios le mostraba a través de visiones, a través de revelaciones, sobre todo por la experiencia que él tuvo de estar por un tiempo delante de Dios. Pero sobre todo esto, le fue enviado un aguijón en la carne, y él hace mención de un mensajero de Satanás que fue enviado para que lo abofetee, o sea, le cause aflicciones, le cause dolores a través de esta enfermedad. Pero el apóstol Pablo dice: pero 3 veces le rogué a Dios que lo quite de mí, y 3 veces el Señor me dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En esta hora, con la ayuda de nuestro Dios, quiero hablar sobre el valor y los beneficios que tienen las aflicciones en la vida de todos los creyentes, de todos aquellos que aman a Dios, de aquellos que son fieles a Dios, que a pesar de las circunstancias que se viven todos los días, a pesar de las dificultades que se viven en nuestra persona, porque todos pasamos por esto, muchas veces valoramos solo lo bueno que Dios nos da, valoramos solo las bendiciones que Dios tiene para nosotros, y decimos: Dios es bueno con nosotros. Es fácil decir estas cosas. Es fácil hacer mención de que las bendiciones de Dios son grandes cuando todo está bien en nuestras vidas, cuando todo marcha bien con nosotros. Pero qué difícil es valorar cuando a través de las enfermedades, de las necesidades, de las aflicciones por las cuales atravesamos, Dios trata con nosotros. Y quiero en esta tarde, hermanos queridos, hablarles acerca de que las aflicciones tienen un valor en nuestras vidas, como creyentes que somos. Y que cuando aprendemos a vivir con ellos, aprendemos a tratar con ellos, a sobrellevarlas y a decirle gracias a Dios, porque a pesar de mis pruebas y luchas, sigo adelante en las cosas de Dios, sigo caminando con el Señor, y decimos gracias a Dios por esto. En primer lugar, quiero hablarles de del primer punto de este mensaje, de lo que la aflicción y de sus beneficios tienen para nosotros. En primer lugar, es que las aflicciones nos motivan a buscar a Dios a través de la oración. Notemos que el apóstol Pablo dice: 3 veces he rogado a Dios. Lo que quiere decir que cuando el apóstol Pablo tenía sus aflicciones, pasaba por aflicciones, lo primero que él hacía era buscar la presencia de Dios, era ponerse en comunión con Dios. Todas las personas que estamos expuestos al sufrimiento, estamos expuestos a las aflicciones,
a las enfermedades, al dolor. Atravesamos por esto y decimos: tengo aflicciones, estoy pasando por serios problemas. Y el apóstol Pablo no fue la excepción. Era tal su sufrimiento que cuando esta enfermedad llegaba a él, era afligido físicamente. Y el dolor era tan intenso que él rogaba a Dios y le decía: Señor, quita de mí este aguijón, quita de mí esta enfermedad. Pero el Señor le responde y le dice: bástate mi gracia. Qué importante es la búsqueda de Dios a través de la oración. En Hechos capítulo 12, del versículo 1 al 5, vemos que cuando comienzan las aflicciones, las persecuciones, vemos a una iglesia orando, a una iglesia buscando en rogativas, oraciones a Dios. Había una relación íntima entre Dios y su iglesia. La iglesia buscaba el rostro de Dios. Cuando inicia la persecución, para los apóstoles fue algo difícil. Herodes comenzó a matar a todos los cristianos, a todos aquellos que profesaban una fe en Cristo, aquellos que seguían al Señor, que servían a Dios con todo su corazón. Herodes comenzó a perseguirlos y a matarlos. Se divertía con ellos, encarcelándolos. Había matado a Jacobo, hermano de Juan. Ahora seguía en turno Pedro. Pedro, por predicar la palabra de Dios, fue encarcelado. Herodes lo apresa y lo pone en la cárcel. Y todos conocemos la historia del suceso cuando Pedro fue encarcelado. Lo llevaron hasta el fondo de la cárcel, lo encerraron, le pusieron 4 guardas con sendos candados y cadenas para que el apóstol no pudiera escapar. Todo estaba asegurado. Pero dice la palabra de Dios que en medio de todo esto, Pedro adoraba a Dios, Pedro glorificaba el nombre de Dios, pero sobre todo lo más hermoso es que la iglesia de Jesucristo hacía sin cesar oración a Dios por Pedro. Todos estaban en comunión con Dios, orando y pidiendo la gracia de Dios en la vida del apóstol Pedro. Y cuando la iglesia ora, hay respuesta de Dios. Cuando la iglesia clama a Dios en momentos de angustias, en momentos de desesperación, sabemos que es cuando nosotros tenemos que buscar la gracia de Dios. A veces no lo hacemos cuando no tenemos problemas, a veces no lo hacemos cuando no hay enfermedades, cuando no hay necesidades, pero cuando esto viene a nuestras vidas, mis amados hermanos, es cuando nosotros buscamos el rostro de nuestro Dios. Dice, y la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por Pedro. Y la Biblia nos dice claramente que Dios no se hace esperar. La respuesta de Dios para la vida de los que oran es clara, hermanos. Cuando la iglesia clamó a Jesucristo, dice la Biblia que un ángel
aparece donde estaba Pedro y le dice a Pedro: apúrate, levántate, vístete y cálzate, porque vas a salir de aquí. Qué precioso es Dios con nosotros, que cuando oramos, la oración rompe barreras, la oración rompe candados y cadenas, porque para Dios no hay nada imposible. Me llama mucho la atención este cuadro de la vida del apóstol Pedro. Notemos algo importante en el versículo 10, que dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dice la palabra de Dios que con Dios nosotros somos fuertes, con Dios no hay debilidades. Y cuando el ángel le dice a Pedro: prepárate porque vas a salir, Pedro humanamente hubiera pensado: ¿cómo voy a salir si estoy dentro de 3 rejas y candados asegurados? Pero dice la palabra de Dios que habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la tercera, que se le conoce como la puerta de hierro. Esto me hace pensar, mis amados hermanos, que Dios está con nosotros cuando tenemos angustias. Yo me acuerdo muy bien que cuando inició este problema del coronavirus, se anunciaron por fases y todos teníamos temor de decir: bueno, ¿qué es eso de la primera fase? Habría que experimentarlo. Pasamos la primera fase, cruzamos la segunda fase y decimos: ¿qué es lo que sigue? Como que más nos dio a pensar que ya estamos en la tercera fase y decimos: ¿qué es lo que sigue? Más gente está muriendo, más gente está enferma, más gente está padeciendo angustias, aflicciones, muertes. Pero la Biblia nos dice claramente a nosotros que el ángel de Jehová está alrededor nuestro y nos defiende para la gloria de su santo nombre. Y ya estamos en la tercera fase. O sea, estamos en la última puerta de hierro, en la que solamente la mano poderosa de Dios puede ayudarnos. Y esa mano lo está haciendo. Ese Dios todopoderoso lo está haciendo. Y sabemos que nuestro Dios está con nosotros. Nos ayudará a cruzar la puerta de hierro. El Salmo 40 dice: pacientemente clamé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Quiero decirles que humanamente nadie está exento de tener angustias y pruebas y luchas. Todos estamos expuestos a esto. Pero qué importante es el valor de la oración cuando nosotros confiamos en Dios. Qué necesaria es la oración en nuestras vidas como creyentes. Hoy es día de clamor, día de clamar a Dios, en que todo el pueblo de Dios debe estar unido buscando el rostro de Dios. El mundo lo hace de diferentes formas y maneras, pero nosotros lo hacemos
del único modo que conocemos en la cual Dios puede respondernos a través de la oración. Las aflicciones nos ayudan y nos acercan más a Dios. El segundo punto de este mensaje, y que a través de la palabra de Dios podemos analizar, es que las aflicciones nos revelan el poder de Dios, nos muestran el poder de Dios. El apóstol Pablo en repetidas ocasiones le dice a Dios, le pide a Dios: quite este aguijón de mi carne. Era tan intenso el dolor que él deseaba morir. Y Dios no hacía esa obra con él. Dios tenía un propósito para la vida del apóstol Pablo. Dios le contesta: bástate mi gracia. La palabra gracia, cuando nosotros lo analizamos, se define como un favor inmerecido. Algo que se te da, se te entrega, que tienes que cuidarlo muy bien, porque es un favor. Y en ese favor de Dios para Pablo, cuando Dios le dice: bástate mi gracia, Dios le estaba diciendo en otras palabras que en esa gracia está incluido el amor. Gracia significa amor, gracia significa bondad, compasión, misericordia. En otras palabras, cuando Dios le dice a Pablo: bástate mi gracia, Él estaba diciendo: oye Pablo, ¿acaso no te basta mi gracia? ¿No te es suficiente el amor que te estoy dando? ¿No te es suficiente mi bondad? ¿No te es suficiente mi misericordia que tengo para contigo? ¿No es suficiente mi presencia para contigo? Porque donde quiera que tú has ido, yo estoy contigo. Todo lo que me has pedido, yo te lo he dado. He cumplido contigo. ¿Y sabes por qué Dios le decía esto? Porque cuando Pablo tenía el don de sanidad, Pablo dice la palabra de Dios juntamente con Pedro, que él tenía el don de sanidad y bastaba con que Pedro pasara o Pablo pasara, los enfermos eran sanados, los paralíticos se levantaban, los muertos resucitaban. Y llegó el momento, un tiempo en que, para que Pablo no se, dice la palabra, enaltezca o no se creyera de él mismo, porque el que hacía la obra era Dios, el que sanaba era Dios, el que levantaba a los muertos era Dios. Pablo tenía ciertos riesgos de que lo hicieran pasar por Dios. En una ocasión, una serpiente en una isla mordió a Pablo y la serpiente colgaba de su brazo y dijeron: va a morir. Pero cuando vieron que Pablo no murió, tomó la serpiente y lo arrojó lejos. La gente, lo primero que dijo: este hombre no es una persona normal, creo que es hijo de los dioses, tiene poderes. Y como que quisieron adorarlo. Eso es lo que Dios hizo en la vida de Pablo. Para que no se enaltezca, le dice: bástate mi gracia, yo estoy contigo en todos los momentos.
Dios le dice, mi poder se perfecciona en medio de tus debilidades. Y la Biblia dice que Pablo era extremadamente delgado, o sea, flaco. Pablo medía 1,80 aproximadamente, pero pesaba menos de 60 kilos. Era débil. Las aflicciones y las enfermedades lo estaban agobiando. Y 3 veces pide a Dios, y 3 veces Dios le dice, basta de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en medio de tus debilidades. En otras palabras, tú tienes ministerio, tú tienes dones, yo te los he dado, y utilízalo porque yo estoy contigo para la gloria de mi santo nombre. Dios le dice en otras palabras, con mi poder yo te hago fuerte en medio de tus debilidades. Pablo no entendía esto. No pudo entenderlo en ese momento. Pero después lo entiende. Cuando en el versículo 10 dice, por lo cual, por amor a Cristo. Vean lo que él dice. Me gozo en las debilidades. Y surge una pregunta. ¿Quién se goza de una enfermedad? ¿Quién se goza de una afrenta? ¿Quién se goza de su necesidad? ¿De las persecuciones? ¿De las angustias? Aquí Pablo mismo reconoce. Por lo cual, por amor a Cristo, notemos esto, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades y en todo lo que venga a mi vida, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué preciosa es la palabra de nuestro Dios. Me gozo en las debilidades, en medio de los problemas. A veces como creyentes, como cristianos, cuando pasamos por problemas, a veces nos olvidamos de Dios. Cuando tenemos necesidades, a veces económicas, físicas, nos olvidamos de las bendiciones de Dios y decimos, para esto sirvo a Dios, para esto estoy sirviendo a ese Dios que todo lo puede, para estar enfermo, para padecer necesidades, como que no valoramos que las enfermedades, las dolencias, todo lo que viene a nuestras vidas son parte de nuestra vida cristiana, son parte de nuestra fe, y por medio de esa fe gloriosa nosotros podemos decir que por las necesidades y enfermedades y aflicciones servimos a Dios. Y cuando pasamos por esto decimos gracias a Dios, porque a través de esta necesidad o enfermedad me gozo. Adoramos a Dios por esto, hermanos. Gócese cuando tiene pruebas, cuando tiene luchas. No se goce solamente cuando tiene el dinero o cuando la está pasando bien. Primera Tesalonicenses dice, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Cuando dice en todo es porque es en todas las etapas de nuestras vidas. Y Pablo pudo reconocer cuando dice, me gozo en las debilidades. Y el poder de Dios nos libra de toda angustia, porque somos su pueblo. A veces nos preguntamos, aún como creyentes, ¿qué vale más? ¿La sanidad o la gracia de Dios? El creyente fiel y verdadero dice, por supuesto que la gracia de Dios, más que la sanidad. La gracia de Dios no tiene precio para nosotros los creyentes.
En cambio, la sanidad es solamente por un momento, por un tiempo. Te puedes enfermar de muchas cosas más. Pero la gracia de Dios es una gracia eterna, porque permanece para siempre. Esa gracia de Dios nos va a acompañar en donde quiera que nosotros vayamos, en donde quiera que nosotros pasemos, a través de las circunstancias adversas de nuestras vidas. Esa gracia de Dios estará siempre con nosotros. Por eso Dios le dice a Pablo: Pablo, bástate mi gracia. Esto es más que suficiente para tu vida. Un tercer punto de este mensaje, hermanos, que debe motivarnos más a buscar a Dios, es que las aflicciones nos enseñan que Dios está con nosotros, que Dios está siempre con nosotros, que Dios nunca nos abandona, siempre estará a nuestro lado y a nuestro alcance para que en todo lo que nosotros necesitemos podamos probar que Dios es un Dios que no nos deja, es fiel, es justo, es misericordioso, pero sobre todo que su presencia siempre está a nuestro alcance para la gloria de Dios. La Biblia dice: los que somos nacidos de Dios, el maligno no nos toca, porque Dios está con nosotros y nos hace fuerte. Cuando Dios está con nosotros y nosotros en Dios, podemos decir lo que el apóstol Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque con Dios hay garantía de seguridad. A veces nosotros flaqueamos, nos escudamos en nuestros pretextos, en nuestras debilidades, y a veces decimos: creo que no puedo hacer aquello, ya no tengo las fuerzas suficientes. Cuando leemos la historia de Gedeón, cuando Dios lo elige para su obra, para un trabajo específico, Gedeón pone de pretexto que era muy joven, que no sabe hacer las cosas. Gedeón se escuda en sus debilidades, pero Dios le dice: no temas, porque yo estaré contigo. Estas promesas se lo dijo a Moisés, se lo dijo a Abraham, se lo dijo a Isaac, se lo dijo a Jacob y a todos aquellos que confiaron en él. Isaías 41, verso 10. Notamos que Dios dice a Israel: no temas, no desmayes, porque yo estoy contigo. Cuando el hombre, mis amados hermanos, antepone sus debilidades en vez de la fortaleza de Dios, su estado anímico está por los suelos, el miedo se apodera de él, las aflicciones, el temor, son algo innato en la vida del ser humano, pero más sobre todo cuando pasamos por pruebas y luchas. Y Dios le dice a Israel: no temas, no te aflijas, porque yo estoy contigo, yo soy tu Dios. Dios le dice a Israel: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Pueblo de Dios, iglesia de Jesucristo, si de algo estamos seguros, es que nuestro Dios hasta hoy no nos ha desamparado.
Hasta hoy Dios está con nosotros. Que las aflicciones y las pruebas nos deben hacer fuertes en Dios. Las aflicciones nos hacen fuertes para poder soportar las pruebas que vengan a nuestras vidas. En Mateo 18:20 Jesús nos prometió que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, Él estaría en medio de nosotros. Y nosotros lo creemos. Nosotros confiamos en esa promesa de Dios, en lo que Dios nos dijo a través de su bendita palabra. Las pruebas y las luchas son de Dios. Las pruebas y las luchas son de Dios. No debemos olvidar esto. Las tentaciones y las ofertas que el mundo ofrece son del diablo. Pero las pruebas y las luchas nos hacen fuertes y nos fortalecen. Nos hacen ser cristianos victoriosos en el nombre de Jesús. Quiero terminar con una pequeña ilustración para la gloria de nuestro Dios. Se habla o se cuenta de un campesino que tenía 2 tinajas, o sea, dos cosas donde él acarreaba agua para su hogar, donde él acostumbraba a traer agua de un pozo todos los días, y así lo hacía todos los días. Pero una de las tinajas donde él traía agua ya estaba cansada, ya tenía sus años, ya estaba fisurada físicamente y solo lograba retener la mitad del agua que este campesino traía a su hogar, o sea, del pozo. La otra mitad lo tiraba a las orillas del camino, o sea, se salían del cántaro aquel. El otro no tenía problemas porque estaba más nuevo. La otra vasija no tenía problemas, llegaba con el agua llena, pero el otro tristemente solamente llegaba con la mitad del agua. Esto ponía triste a la tinaja. Y la angustia se apoderaba de ella. Se sentía triste. Sentía que su tiempo había terminado, que su etapa ya estaba terminando, ya no servía para nada. Y un día le dice a su patrono, o sea, al campesino: mira, amo, creo que yo ya no sirvo para nada. Creo que mi ciclo de vida hasta aquí terminó. Ya no rindo lo que debo rendir. Ya te diste cuenta que solo llego a la mitad del agua que pones en mí. El campesino escuchaba. Y la tinaja le dice a su amo: mejor tírame a la basura, ya no sirvo para nada. Deséchame. Pon a otro en mi lugar que pueda hacer mejor las cosas. El campesino lo escuchó y cuando escuchó la petición de la vieja vasija, él se sentó y le dijo: ven y escúchame. ¿Cómo crees que te voy a desechar? ¿Cómo crees que te voy a tirar a la basura? Si me has servido por tantos años, has dado tu vida por tantos años por servirme. Eso de que tires la mitad del agua en el camino no es cosa tuya. Si es verdad, estás fisurada, pero
pero ven, quiero mostrarte algo. Y la tinaja le dice, ¿qué será lo que va a mostrar mi amo? Y lo lleva al jardín donde todos los días pasaban. Y lo lleva al jardín donde todos los días pasaba con su agua. Y el campesino le dice a la tinaja, mira a las orillas del camino donde a diario pasamos, ¿qué es lo que ves? Y dice la tinaja, veo unas flores muy bonitas, unas flores preciosas, grandes. Y el campesino le dice, ¿y quién crees que le da vida todos los días a estas flores hermosas? La tinaja se queda asombrada y le dice, bueno, pues creo que el agua que yo tiro en el camino, le dice, es así. Todos los días que tú pasas, tú te has encargado de regar estas hermosas flores, de echarles agua todos los días. Eso no lo hizo la tinaja que llega llena con su agua. No lo hizo la tinaja nueva. Lo hiciste tú. Lo que quiere decir que si las flores están hermosas es porque eres tú el que le da vida. Eres tú el que la riega. Por eso están hermosas. La tinaja agacha la cabeza y le dice, entonces no me vas a tirar, no me vas a desechar. Su amo le dice, no, porque todavía me sirves. No te angusties, no te desesperes, no te aflijas. Todavía eres tinaja para mucho tiempo. ¿Y cuántas veces, mis amados hermanos, pasa lo mismo con nosotros? A veces nos agobiamos por cualquier cosa y decimos, ya no voy a servir a Dios, ya no voy a darle a Dios, ¿para qué lo voy a hacer? Además creo que Dios ya no me quiere, ya no sirvo para nada. Pero quiero decirte una cosa, no permitas que la aflicción agobie tu vida, que las angustias entren a tu corazón. Mejor practica estas tres cosas. Cuando te sientas triste, cansado y abatido, ora a Cristo. Ponte en comunión con tu Dios y dile, Señor, perdóname si en algo te he fallado, si he dudado de tu presencia. Yo sé que tú estás conmigo en todo momento. Las aflicciones nos revelan el poder de Dios en nuestras vidas. Y sobre todas las cosas, las aflicciones nos enseñan que Dios está con nosotros en todo momento. Y que podemos servir a Dios y darle la gloria a Dios mientras Él nos preste vida. ¿Lo creemos? ¿Cuántos creen que Dios está con nosotros en esta hora? Yo los invito a reflexionar un momento y decirle, Señor, gracias, porque a través de las adversidades es el momento en que tú me fortaleces. En el momento de las aflicciones es cuando puedo estar en comunión contigo. En los momentos de aflicciones es cuando yo sé y tengo esa seguridad de que tú estás conmigo para ayudar. Damos gracias a Dios en esta hora y por qué no decirle, Señor, muchas gracias.